a cargo de Federico Martínez Rodríguez. Federico es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla. Trabajó durante 7 años como arqueólogo, dirigiendo numerosas excavaciones y prospecciones en Andalucía Occidental. Fue conservador del Museo Minero de Río Tinto en Huelva. Es autor de una quincena de artículos en publicaciones especializadas en prehistoria y arqueología. Ha impartido diversas conferencias y charlas, participando en varios congresos sobre esta temática. Investigador también del Centro de Salobreña Estudios Locales, del CEL, y de los yacimientos arqueológicos de la Araña de Málaga. Citar como libro Salobreña en sus orígenes a la Edad Media, artículos de revista Artefactos de Siles procedentes del Monte Acho en Salobreña, una lucerna africana epigrafiada en el Museo Histórico de Salobreña, el Tajo de los Vados de Salobreña, Granada, el poblado metalúrgico prehistórico del Cerro del Ahorcado en Puente Genil, y bueno, podemos citar bastantes artículos más de la obra de investigación de Federico como arqueólogo. A mí un tema que me ha interesado es el tema del dolmen del Carnerín, en el Alcalá del Valle, en Cádiz, una sepultura megalítica de la Edad del Bronce en la Sierra Gaditana. Y la conferencia de hoy de Federico, una puesta al día sobre la prehistoria en la costa granadina. Gracias, Federico. Pues vamos un poquito a entrar en nuestros orígenes, ¿no? Quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Y qué mejor forma de introducirnos sino a través de la prehistoria. La verdad es que la prehistoria es una etapa muy poco conocida en toda la costa de Granada, pero bueno, ya llevamos unos 15 años intentando por lo menos recoger bibliografía, contactar con arqueólogos, visitar yacimientos, museos, y de esa experiencia de unos 15 años pues ya podemos contar algunas cosillas, especialmente para que tengáis una idea de dónde venimos, ¿no? Y quiénes somos, ¿no? Ahí he intentado hacer como una especie de mosaico desde la arqueología o prehistoria clásica, ¿no? Del siglo XIX hasta, digamos, la forma de investigar que tenemos ahora, bueno, especialmente los científicos, con microscopio electrónico, con geoarqueología, con carbonos 14 calibrados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hemos sufrido un cambio grandísimo de esos primeros descubrimientos hasta el presente, ¿no? Que en la costa de Granada, digamos que estamos recién empezando, ¿no? Especialmente los compañeros que ya luego comentaremos. A ver si no me lío yo con esto. ¿Esto avanza o no avanza? Sí, hay que darle para atrás entonces. Ah, así. Será así. Bueno, para hacernos un poquito una idea de nuestro pasado, de dónde venimos, veis aquí una duración relativa entre la prehistoria y la historia en la península ibérica. Ya sabéis que en Atapuerca, en Burgos y en la parte de Orce, en Granada, están teniendo unas cronologías de 1,3, 1,4 millones de años. Si colocamos esa prehistoria y dejamos esto que se ve aquí fino, que casi no se ve, a lo mejor si tenemos 2 o 3 metros más veríamos la parte de la historia, ¿vale? Eso para que nos hagamos una idea de cómo va la prehistoria y la historia a nivel de la península ibérica. Si tenemos en cuenta los datos actuales de carbono 14 en Cueva de Murciélago, andamos solamente por 14.000 años, comparado con un 1,4 millones de años, que hemos dicho antes, es una diferencia increíble, pero decimos que estamos empezando a investigar aquí de manera seria en la costa de Granada. Sin embargo, como veremos más adelante, además de estas fechas de 14.000, es posible que podamos andar ya por los 40.000 años en unos descubrimientos que todavía se están investigando en la zona de Salobreña, de uno de los barrancos, ¿vale? Por tanto, hay cosas muy novedosas y, como veréis, esa profundidad en el tiempo, eso de dónde venimos, puede ser que sobrepase la propia especie del Homo sapiens, que somos nosotros, en el tiempo. Pues ya aquí nos metemos en nombre de Neandertal, de los 40.000 años hacia atrás. Bueno, un pequeño esquema para que veáis la problemática que tenemos tan grandísima en cuanto a la investigación de la prehistoria de la costa de Granada. Por un lado tenemos el territorio y por otro lado tenemos las investigaciones. En cuanto al territorio tenemos el problema de en primer lugar las transformaciones naturales del territorio que ha habido, de las cuales buena parte ya ha estado explicando mi amigo Carlos. Hemos tenido unas grandes destrucciones antrópicas, entre comillas, involuntarias,
por construcciones urbanas, rurales, cultivos subtropicales, invernaderos, carreteras, canteras, todo eso ha afectado a los restos materiales de nuestra prehistoria. Muchos yacimientos han sido completamente destruidos y otros están bastante mal conservados, ¿vale? También hemos tenido excavaciones ilegales, despoliadores, aficionados, con intereses particulares que no aportan prácticamente nada, sino todo lo contrario, sino que restan para el conocimiento de nuestro pasado. Todo esto ha dado lugar a que, han intervenido también la falta de prospección en cuanto a las investigaciones. Tenemos una falta total prácticamente de prospección arqueológica, que es el primer paso para conocer nuestro pasado prehistórico. Tenemos una falta, o muy pocas excavaciones arqueológicas, que luego ya hablaremos, son solamente muy recientes. Una falta de proyectos generales de investigación, solamente uno, y es muy reciente. Y de todo esto salen publicaciones con datos y propuestas muy limitados, ¿de acuerdo? A ver si pasa esto, sí, ahí. Bueno, esto es parecido, para ver el tiempo voy a seguir para adelante. Lo que sí voy a tratar es de plantear esta exposición en dos grandes bloques. Un primer bloque de descubrimientos prehistóricos, digamos, antiguos, entre 1857 y 1993. Un esquema muy parecido al que he planteado antes y no quiero abreviar, por eso voy más rápido. El primer descubrimiento que tenemos aquí en toda la costa, que ya mucha gente ha oído hablar, es la cueva de los murciélagos de Albuñol, ¿vale? Se cree, según nos comenta el director del proyecto reciente, Francisco Martínez Sevilla, que ya existían datos desde 1840, ya empezaron a descubrirse restos en esta cueva, pero solamente a partir de 1857, cuando empiezan a hacer las prospecciones mineras para buscar pirita, es cuando se encuentra la gran cantidad de restos humanos, hasta 60 restos humanos, con ajuares, sobre todo los famosos cestillos, estelas de esparto, sandalias famosas, la diadema de oro, materiales, artefactos líticos, sobre huesos, sobre madera, con una conservación extraordinaria que muchos arqueólogos, además, descubrimientos tan antiguos, pensaban que no podían ser eso tan antiguo, que pensaban que le habían engañado a don Manuel de Góngora, que fue el que se encargó de recoger todos estos materiales y depositarlos en el Museo Arqueológico Nacional y un pequeño lote en el Museo Arqueológico de Granada, ¿vale? Digamos que Manuel de Góngora fue el padre de la prehistoria andaluza, publicó un libro muy importante en 1868, digamos, Altamira se descubrió en 1879, imaginaros la importancia del trabajo de don Manuel de Góngora, que hace poco se celebró el centenario de no me acuerdo si fue de la muerte o de lo que fue. Entonces, esto lo iremos viendo un poquito más adelante en el nuevo proyecto que hemos comentado. De esos años, de final del siglo XIX, pasamos a 1918, donde el abate Breuil, que muchos consideran como el papa de la prehistoria, pues en su viaje por Andalucía y por la península ibérica, refiere en uno de sus libros, que tenéis aquí, de 1925, que en la zona, supuestamente de los llanos de Carchuna, que él llamó, se encontró estos dos cruciformes antropomorfos en pintura esquemática de color rojo. Por desgracia, se han intentado buscar por esa zona esas dos pinturas, pero no se han encontrado. Pero sí confiamos por la autoridad tan importante que tenía este prehistoriador, de que realmente él vio y recogió esos cruciformes, pero que se han perdido, ¿vale? En la zona de Lentejí, el río Lentejí, hay un dato muy interesante del ABC de 1935, el repecho de la Tinajilla, que se encontraron una serie de tumbas, de cistas, de piedra, con enterramientos dentro y con ajuares que ellos llamaron tinajillas, esto que lleváis aquí, que son unos vasos carenados o tulipas propias de la edad del bronce, ¿vale? El problema es que se destruyeron muchas tumbas, puede ser en torno a una docena de tumbas individuales, de cadáveres flexionados, como es lo típico en la edad del bronce, y a partir de ahí se perdió la pista porque se pensó que esto estaba completamente destruido. Sin embargo, en una visita que hicimos en el año 2018 vimos que ahí hay todavía yacimientos que se puede investigar y, en fin, ya lo comunicamos a las autoridades pertinentes, y se trata además de una necrópolis que está bastante destruida, pero los de la edad del bronce tenían la costumbre de colocar sus poblados justamente encima de las necrópolis, o al revés, vamos, o sea que ellos vivían en unos cerros, digamos, en terraza,
ponían sus viviendas y a los muertos que se iban muriendo los enterraban justamente debajo de las casas. Una costumbre que ha ocurrido muy pocas veces en la historia, pero en la Edad del Bronce era típico, ¿no? Y se conoce que algo así debió ocurrir ahí. En la zona de la herradura, Pago del Sapo, estáis viendo aquí la herradura, al norte un poquito de la herradura tenéis una zona que también se calificó como necrópolis porque se encontraron como 4 cistas de piedra y una cista de mampostería con materiales como los que veis aquí, una especie como de puñal o espada corta, los típicas tinajillas que decíamos antes, vasos carenados, tulipas, y que seguramente en esta zona también habría un poblado, también de la Edad del Bronce, con necrópolis integrada bajo las casas. Pero es una zona que se ha cultivado mucho, creo que ahora hay subtropicales, se ha roturado y prácticamente no se puede saber nada más sobre eso. Es decir, otros yacimientos más destruidos o semidestruidos. La Cueva del Capitán, en Salobreña, 1963, don Manuel Pellicer, que fue profesor mío en la Universidad de Sevilla, excava aquí un pequeño sondeo y María Soledad Navarrete, en el 70, excava justamente aquí. Encontraron como 1,5 metros de estratos, de niveles prehistóricos, que los veis aquí, primero un nivel superficial, neolítico, calcolítico, Edad del Bronce, y después unos niveles más inferiores de neolítico antiguo y pleno, aquí veis la fecha, hace 7.000, 6.000 años, y un nivel de base muy interesante que don Manuel Pellicer pues, calificó de epipaleolítico mesolítico, donde encontró una serie de huesos quemados, vértebras de peces, ocupación prehistórica humana, pero sin más materiales, ¿no? Lo que sí encontró en la parte neolítica muy interesante, las típicas cerámicas decoradas, con impresiones, con incisiones, muy típicas del neolítico antiguo. Fue la primera excavación reglada que se hizo en toda la costa tropical, a nivel prehistórico. En el Paseo de las Flores, en Salobreña, cuando se reestructuró la zona esa del paseo, tanto en el 67 como en el 76, se encontraron al menos, que se tenga noticia, 4 tumbas que no pudieron ser investigadas, pero que tenemos algunos datos. Eran 2 cistas, una de ellas de piedras, como las que hemos visto anteriormente, otra de mampostería, una covacha natural con laja de cubierta y otra covacha natural con laja de cubierta. Lo curioso es que en algunos de estos enterramientos, que casi siempre lo típico es que sea un solo individuo o dos, en una covacha se encontraron 3 individuos, 2 niños y un joven, y en otra hasta 4, 2 mujeres, un varón y un niño. Los ajuares típicos, las típicas tulipas que hemos dicho antes de la Edad del Bronce, puñal de escotadura y puñal de remache, muy típico de la Edad del Bronce, de la cultura argárica, que también se le llama, por la zona del sureste peninsular. Otro yacimiento de clásico y muy importante, pero por cierto también muy expoliado, es la Cueva de las Campanas, que todavía puede guardar bastantes sorpresas, como nos comentó algún arqueólogo que estaba excavando precisamente en Albuñol, y bueno, puede dar sorpresa, lo que pasa es que ha sido muy expoliada, ha salido mucha cerámica, como la que estáis viendo aquí, de neolítica también, neolítico antiguo, hay algunos recipientes que salieron prácticamente enteros, que están en el Museo Arqueológico de Granada. Las exploraciones, las primeras, empezaron en el 75 y la topografía en el 77, y posteriormente Mengiba y sus colaboradores pues hicieron un par de artículos explicando un poco las distintas partes de la cueva, lo que se encontró en cada parte de la cueva y aportando una serie de ilustraciones sobre la cueva. Nos vamos al Muñécar, en el Cerro Velilla, que antes también se nombró por aquí. Se conoce que en el Cerro Velilla había otro poblado de la Edad del Bronce muy importante, pero como comprenderéis, a medida que se empezaron ahí a construir las nuevas construcciones de la edad contemporánea, pues se destruyeron un montón de cistas también, de enterramiento con esos mismos tipos de ajuares. ¿Veis cómo se repite en la Edad del Bronce? Las típicas tulipas, los puñales de remache y escotadura, y la cronología aquí la veis, hace 4.000, 3.500 años. Esto se pudo recuperar, esto está en el Museo de Almuñécar, ¿vale?, que es digno de ver. Y seguimos con más cositas. O una sorpresa en la necrópolis, que seguramente algunos conoceréis, de Puente de Noy, en Almuñécar, ¿vale?, de 150 tumbas que se excavaron en aquella época, ahora andan por 200 tumbas, según me comentaba Iván Sánchez. Apareció una sorpresa de una tumba que no era precisamente fenicia, ¿vale?, como las demás, o romana, sino que era también de la Edad del Bronce. Aquí veis de esas tumbas que no hemos podido ver porque estaban expoliadas, pues cómo podría ser una de esas tumbas. Una fosa, aquí se conservaba una laja vertical, un cadáver flexionado y 1, 2, 3 y 4
tulipas o vasos carenados. Todo muy típico y muy estandarizado de la Edad del Bronce. La cronología, la misma que estamos viendo antes, y pasamos a la siguiente. La cima de los intentos, otra de las cuevas clásicas neolíticas de la costa de Granada. También, por cierto, muy expoliada, por desgracia. Tiene como unos 150 metros de desarrollo, la exploró el grupo de espeleología de Motril en el año 81 y fue expoliada al poco tiempo, pero se pudieron recuperar una serie de restos de cerámica que se publicaron en un artículo de 1986 por María Soledad Navarrete y Javier Carrasco y otros. Estos hallazgos son de Neolítico antiguo la mayoría, estamos viendo hace 7.000, 6.000 años. Pero no sabemos mucho más, sino que sí se encontraron restos óseos humanos. Por lo visto alguno llegó a manos de Miguel Botella, el famoso antropólogo de Granada, y él dijo que observó marcas de antropofagia en esos huesos. La antropofagia es mucho más habitual en la historia de nuestro género de lo que nos podemos pensar, tanto a lo largo del tiempo como a lo ancho de los 5 continentes. Nos parece ahora una aberración, pero forma parte de nuestra historia también. Mejor dicho, nuestra prehistoria en este caso. Peñaparda, la herradura. ¿Conocéis la herradura? La parte occidental de la herradura, hay una zona que se llama Las Palomas y Peñaparda. A la hora de hacer una urbanización, ampliar la urbanización, salieron una serie de tumbas también de la Edad del Bronce, ¿vale? Pero solamente se pudieron recuperar algunos fragmentos de cerámica, de hachas pulimentadas, un puñal de remache como los que hemos visto antes y una espada de remache que es la más larga de toda la Edad del Bronce de la península ibérica y la más pesada. Se conoce por eso que es posible que aquí hubiese un poblado con un reyezuelo, un jefe de gran importancia o de puntos suspensivos. O que era muy bestia, o que tenía mucho poder, o que era muy subido él. Bueno, después de este bloque más que de historia de las investigaciones, de los descubrimientos, porque investigaciones pocas, ahora sí que pasamos de verdad a investigaciones regladas, desde los años 2019 al 2025 a la actualidad. Tenemos varias actividades arqueológicas ya regladas, ya no son, digamos, hallazgos así fortuitos, que se sabe algo, que se pone una noticia en la prensa, que no se sabe nada, que se pierden los objetos, esto ya es otra cosa. Aquí tenemos una serie de actividades, las más importantes son las siguientes. En el 2019, en una actividad arqueológica puntual en el abrigo Zacatín, en Huachos Castel. Eso está justamente por encima de Calahonda, un poquito más arriba. Sobre todo, el Proyecto General de Investigación, el PGI, de la famosa cueva de los murciélagos que vimos al principio, que Francisco Martínez Sevilla, granadino, pero que es profesor titular de la Universidad de Alcalá de Henares, pues propuso un proyecto de investigación que se lo concedieron hasta el 2024, como veis, pero que ahora, por lo visto, ha podido prorrogar. Entonces, eso está dando una cantidad de datos, lo que pasa es que la cosa va muy lenta en cuanto a la investigación de los datos. Nosotros mismos realizamos un estudio de materiales del Monte Hacho, que luego veréis algunas cositas, en el 2023, y también, bajo la dirección de David Expósito, también colaboramos en una prospección superficial de Salobreña, año 2023-2024. Como veis, las investigaciones, estos sí que son ya investigaciones con una metodología actualizada, para lo cual hay que plantear un proyecto de actividad arqueológica, hay que contar con un equipo interdisciplinar de diferentes especialistas y tenemos una fase de campo y una fase de laboratorio. En la fase de trabajo de campo, un registro de datos de los yacimientos, de la excavación, de la prospección que se haga, con todo tipo de técnicas a lo que dé el presupuesto siempre, lógicamente. En el trabajo de laboratorio, pues tenemos el estudio de los datos de campo, la analítica de los materiales orgánicos e inorgánicos, las dataciones absolutas con métodos físico-químicos. Todo ello, ¿qué nos da? Nos da un conocimiento científico a lo que puedan dar esos datos materiales sobre cómo vivían nuestros antepasados, cómo morían y cómo era su entorno. De este conocimiento científico, lo que estamos haciendo ahora, publicación de los resultados, bien con publicaciones científicas divulgativas, o bien con charlas, con conferencias, y siempre lo que nunca se había hecho prácticamente en la prehistoria, conservación. Señores, lo poco que tenemos que conservarlo. Conservación de los propios yacimientos y conservación de los artefactos y los materiales que se encuentran en esos yacimientos. Ya hemos dicho que estamos en este bloque, en el segundo bloque ya de investigación. El primer yacimiento que se ha excavado, aunque solamente en un periodo de un mes,
pero con metodología completamente científica y actualizada, ha sido el abrigo Zacatín de Gualchos Castell. Si veis, cada onda estaría aquí abajo, cogemos la carretera con sus curvas, subimos ahí por el Cabo Sagradí y seguimos para adelante, y aquí nos encontramos que la antigua carretera de la costa cortó un abrigo rocoso que es el que estáis viendo aquí. ¿Ahí qué ocurre? Pues que se veía un perfil de varios metros con niveles de ocupación prehistórica. Se dio la alarma en 2005 y solamente se pudo actuar hasta 2019. ¿Veis? En ese espacio de tiempo, pues, bueno, Carlos y algunos compañeros, pues, digamos, mandamos la noticia a la delegación, a la Universidad de Granada, y solamente se ha excavado y se ha atendido hasta 2019, con el correspondiente deterioro desde entonces. Lo interesante de este yacimiento es que tenemos tres fases principales. La primera es mesolítico, entre 8.800 y 7.900 años por carbono 14, son cronología absoluta entre comillas. Tenemos un segundo y un tercer periodo que son del neolítico antiguo, uno es arcaico y otro avanzado. Ahí veis las cronologías. Es muy típico del neolítico, veis la cerámica con impresiones, con relieves, son muy típicas, forma simple, semiesférica. Este ejemplar lo presentamos, ¿te acuerdas, Manuel? Lo presentamos aquí, lo pudimos recuperar de aquella manera, un poco casi pillándonos los dedos, pero queríamos que se conservase y está en el museo de aquí de Motril, y es un recipiente que los investigadores valencianos llaman anforoide. Aquí en Andalucía no lo llaman así, pero no está mal la denominación, ¿vale? Seguramente para almacenar líquido efectivamente, especialmente podría ser agua y podría ser otro tipo de líquido, en fin. Y aquí vemos algún colgante, seguramente de algún collar o de alguna zona del pelo. Aquí tenemos una patela ferrugínea, creo que se llama, ¿no, Carlos? Que es poco habitual ahora, y en el neolítico hoy se daba mucho más. Bueno, esto sí que es una cosa seria, señores. ¿Os acordáis al principio que os puse la primera que os puse de la cueva de los murciélagos de Albuñol? Don Manuel de Góngora, siglo XIX, pues resulta que don Francisco Martínez Sevilla, que bien conocemos, tuvo la gloriosa idea de proponer este proyecto de investigación, se lo concedieron. Esto va muy lento porque imaginaros que un solo mes de excavaciones o de investigación puede dar lugar a 5, 6, 7 años de investigación y de resultados. La cosa va despacio, pero va muy interesante. Los objetivos de este proyecto, en primer lugar, la analítica de los objetos que se conservaban en el Museo Arqueológico Nacional y en el Museo Arqueológico y Etnológico de Granada. Los famosos cestillos de la cueva de los murciélagos, las alpargatas, los tejidos, las maderas, en fin, el material orgánico. Aquí tenéis unos astiles de flecha también muy interesantes, y entonces el objetivo, la analítica de esos objetos conservados. Un escáner 3D de la cueva que lo podéis, digamos, consultar a través de internet, que se puede visitar la cueva de los murciélagos en plan escáner 3D. También querían hacer una prospección superficial de la cueva para ver qué restos todavía podían quedar, y cogerlos y analizarlos. Y también querían hacer por lo menos un sondeo o dos sondeos arqueológicos en profundidad para ver cuál podía ser la estratigrafía o los diferentes periodos de ocupación de la cueva. Los resultados más importantes, ¿cuáles han sido? En cuanto a analítica, los artefactos orgánicos han dado sorpresa. Por ejemplo, los cestillos se creían que eran neolíticos y ahora la cronología de los cestillos anda por 9.500, es decir, mesolíticos, más antiguo todavía. Se han analizado vegetales cultivados y silvestres. Entre ellos aquí tenemos algún tipo de cereal, algún tipo de leguminosa, que han dado también cronologías también de neolítico, en torno a los 6.000 años antes del presente. Se han analizado esos astiles de flecha muy interesantes, con unos cordones también para los arcos, hechos de tendones de animales, o sea que ha sido una sorpresa. Y aquí veis las cronologías de los diferentes periodos de la cueva de los murciélagos. La gran sorpresa ha sido esta: 14.000 años atrás. Hasta ahora es la cronología absoluta más antigua que tenemos de toda la costa. ¿De dónde venimos? De momento, de 14.000, pero hay más, aún hay más. Dime. Una pregunta por curiosidad. ¿Quién ha financiado ese proyecto? Es buena pregunta. ¿Quién lo ha financiado ese proyecto? La Universidad de Alcalá, seguro. Alcalá, la Comunidad de Madrid. Todo viene de Madrid. Todo viene de fuera. Todo viene de fuera. Pero él
él es granadino, él estaba en la Universidad de Granada como profesor ayudante, después sacó la titularidad allí y se ha movido muy bien y ha conseguido dinero para investigar la cueva de los murciélagos. Que todo viene de Madrid, curiosamente. Curiosamente. Bueno, entonces esa ha sido la gran sorpresa, ¿no? Que no hemos metido aquí en Paleolítico Superior con datos de carbono 14, o sea que aquí no hay duda. Además hay varias dataciones, no hay una, hay por lo menos 5, 6 o 7 y las que seguirán, ¿vale? Para que veáis un poquito el tema de la cueva, aquí veis el mar Mediterráneo, aquí veis la rambla de Albuñol y aquí veis la rambla de las Angosturas. ¿Qué quiere decir? La cueva está como unos 7-8 kilómetros de la costa actual y a unos 2 kilómetros del municipio de Albuñol. Veis que el acceso, el barranco de la Angostura, cualquiera que lo conozca, eso tiene su mandanga, ¿vale? Entonces, para acceder, una de las mejores formas, hay varias, pero la menos complicada es esta, ¿no? Nosotros con Francisco Martínez Sevilla, que está aquí, hicimos una visita BIS con él y nos enseñó toda la cueva y la verdad que es muy interesante el trabajo que han estado haciendo. Aquí veis un aspecto de la cueva desde el interior hacia afuera, hacia el barranco. Aquí veis un sondeo que se realizó en la entrada de la cueva. Aquí veis los restos de los mineros, esos que hablamos al principio, que iban prospectando el mineral. Y aquí veis niveles inferiores que llegan desde el Neolítico reciente, los más hacia arriba, el 19, Neolítico reciente, se pasa allá, y todo esto fue la gran sorpresa, 2 metros de niveles magdalenienses, algo que no existe en torno a 14.000 años, algo que no existe prácticamente en toda Andalucía. Habría que buscarlo en algunos sitios del Levante o del norte de España. Entonces, se conoce que en esa época, por las razones que fuera, climática o de lo que fuera, pues hubo aquí una serie de unos grupos humanos que se refugiaron. Además, las cronologías son todas muy parecidas, no lo veo muy bien, 14.200, 120, 14.000 no sé qué, o sea, todo en torno a 14.000, hubo una ocupación intensa de la cueva de los murciélagos, cosa que no se tenía ni idea, hasta que se hizo este sondeo arqueológico, ¿vale? Un gran descubrimiento y eso sigue, ¿vale? Los resultados están solamente ahí pendientes. Bueno, otra gran sorpresa. Dime, me podéis interrumpir cuando queráis, que yo voy muy rápido porque no... Es que no sé si va a volver sobre eso. Dime. ¿No se había sacado últimamente también una cestita nueva? Sí, se ha sacado cestitas, sandalias, trozos de cuero, se ha sacado, en la prospección se ha sacado de todo. ¿Qué pasa? Que ahora, de todo eso que se ha sacado, de la prospección y de la excavación, años tras años para investigarlo. Con microscopio electrónico, con método físico-químico, con no sé cuánto, con no sé qué. Los que investigan los cestillos no son los que investigan la paleobotánica, entonces un elenco, ¿no?, de un equipo interdisciplinar que es el que luego, con esos datos, se va a reconstruir de verdad la prehistoria de la cueva de los murciélagos y además que vamos a conocer un poco más, porque de ahí vamos a conocer también el ambiente, vamos a conocer cómo trabajaban ellos, cómo vivían un poco, entonces ha sido un descubrimiento increíble. Este es otro descubrimiento increíble, ¿vale? Porque hablamos de las pinturas que descubrió Braille, os acordáis, de Llanos de Carchuna, pero estas sí que son de verdad, estas sí que sabemos dónde están. No podemos decir muy fuerte, porque la gente son muy bestias, la gente coge con un cincel y un martillo, se las lleva, entonces ahí están, ¿vale? Y yo no puedo decir mucho más, sino que ha sido una gran sorpresa. Son pinturas que están en la zona del Tajo de los Vados, que por suerte o por desgracia están publicadas, con lo cual nosotros ya hace tiempo que mandamos a la Delegación de Cultura decir, ojo, que esto hay que protegerlo, de alguna manera hay que protegerlo, ¿vale? Así que hemos hecho lo que hemos podido y ya está. De todas maneras, los que investigaron esto fueron, ¿cómo se llama este? Sí, Miguel Soria y Domingo Zorrilla, que curiosamente lo descubrieron en el año 2001. Y no nos hemos enterado de nada de eso, por cierto que no los conocemos tampoco a ellos. Eso no se ha publicado hasta 2023, en el segundo tomo del Arte Rupestre Prehistórico de la provincia de Granada. Es un conjunto muy interesante, como 27 motivos en los cuales hay desde símbolos, testiformes, zigzag, serpentiformes, aquí hay como una especie como de zorro o mustélido, cada uno lo puede interpretar como quiera, porque ya sabéis que la pintura esquemática, como su propio nombre dice, se esquematiza todo. Hay una serie de antropomorfos muy interesantes. Este se parece a uno de los llanos de Carchuna, sino que vemos en la zona de aquí de las manos como si fueran plumas o dedos, no sabemos muy bien lo que es.
Aquí hay otro antropomorfo que se llama, digamos, parecido a los bitriangulares, que son típicos del Neolítico final y Calcolítico, que aquí vemos la foto un poquito de esto que está aquí, ¿vale? Porque lo que veis aquí son calcos, calcos seguramente sobre fotos digitales, ¿vale? Y, en fin, que eso está ahí y abre la puerta a más pintura esquemática y posiblemente paleolítica que pueda haber en la costa, pero que es un tema que no está nada investigado, como otras muchas cosas en la prehistoria, ¿vale? Eso está en el término municipal de Motril. Ojo, ojo, alarma roja, pim, 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 alarma roja, pim, 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 pim. En fin. Bueno, vamos a continuar, vamos a terminar. Esto nos, digamos, todo el mundo conoce el Monte Hacho. Cuando venís de Motril a Salobreña, ese monte con ese bocado que había a la derecha, es el Monte Hacho. Ese sería probablemente uno de los yacimientos más importantes de toda la costa de Granada, en su momento. ¿Qué ocurre? Los años 40, años 50, la construcción de la carretera, la canalización del Guadalfeo, se utilizó como cantera, precisamente en el mismo sitio donde estaba la ocupación prehistórica, ahí arriba, ¿vale? Entonces, todo ese bocado se han llevado buena parte del yacimiento prehistórico. Entonces, en la zona que ha quedado, a partir de los años 60, con ya los subtropicales, se construyeron también unos cortijos, que ya algunos existían desde antes, y entonces los propios cortijos han seguido o sepultando, o destruyendo, o alterando lo que quedaba de ese yacimiento prehistórico. A pesar de todo eso, se pudo recuperar a finales de los 90, a principios de los 90, aunque se descubrió antes, una covacha de enterramiento funeraria prehistórica, que es de lo más interesante, que ha salido, por desgracia. Los materiales que salieron son de segunda mano, no se pudieron investigar, pero sí se conserva en el Museo de Salobreña, que por cierto se va a inaugurar dentro de poco. Para el que le interese el tema, la fecha tiene que estar muy cercana, mediados de noviembre por ahí, y os va a gustar. Al que le guste la historia, la prehistoria y la arqueología, vaya a disfrutar en ese museo. Bueno, pues esto gracias a Pepe Nava, de Salobreña, historiador y arqueólogo, se pudo recuperar esto del expolio que se hizo en esa época, ¿vale? Entonces, vemos aquí un conjunto muy interesante. Aquí está solamente una parte, como al menos 6 individuos, que es el conjunto, digamos, más antiguo y relativamente bien conservado que se tiene de restos antropológicos de la costa de Granada, ¿vale? Andamos por los, 3 más 2, 5, por los 5.500, 5.000 años de antigüedad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Son sapiens como nosotros, y sapiens muy recientes, son solamente esos años son 5.000 años solamente. O sea que son de antes de ayer, como quien dice, en la prehistoria. Además de los restos óseos, se recuperaron industria lítica, tanto lítica tallada, de sílex, como macroindustria de rocas duras. Algunas varillas de hueso, alguna cuenta de collar de varicita, y todo un conjunto de cerámica, en torno a 26 vasos de cerámica, de los cuales solamente había 3 o 4 más enteros y los demás estaban muy fragmentados. Esta ha sido la primera monografía. Una anécdota. Dime. Voy muy rápido por no agobiarla. No, que además de eso, en el año 65, 74, 65, un día Isidro del Toro. Sí, claro, lo conozco. Me lo llevé a pasear, sí, señor, por el Monte Hacho, y dando una piedra al suelo se llevó un hacha de bronce doble. Eso es, y esa está en el Museo Arqueológico de Granada. Y hay una referencia de un artículo que él escribió, que lo tengo yo controlado, sobre ese descubrimiento. Y hay unas fotos antiguas también de los años 80. Eso me podría interesar. Eso me podría interesar. Esa tomo nota. Bueno, pues, sí. Pues eso me interesa mucho. Esta es la primera monografía que está a la venta, del año 2023, la primera monografía sobre prehistoria de toda la costa de Granada. Sobre, digamos, objetos no de excavación, sino de una recuperación de un expolio, pero que merece la pena porque se analizan todos estos objetos, y al final del libro se hace como una especie también de panorámica sobre el contexto prehistórico de la costa, para el que le interese un poquito el tema de la prehistoria, tener una visión general de la prehistoria. No sé cómo voy de tiempo. Ay, estoy ya que no puedo. Después, del propio Monte Hacho, para que veáis más en detalle, el conjunto lítico de Siles es muy interesante. Tan interesante como que, es curioso, en toda la costa de Granada no existe siles tallable.
no hay siles que se pueda tallar. Hay siles, pero que no se puede tallar, porque están tiene muchas fracturas internas y no se puede tallar. Esto mi amigo el geólogo José Juan Redondo, que por cierto creo que no ha podido venir hoy, el que ha estudiado este conjunto, ¿vale? Entonces ha descubierto que estudiando petrográficamente, con microscopio, bueno, no electrónico, sí con lupa binocular, pero que es suficiente, estudiando estos siles y sabiendo, conociendo los siles de la formación Milano, de la formación Turón y de la formación Malaver, ha descubierto que esos siles partes proceden de aquí o de aquí. ¿Qué estamos diciendo? Estamos hablando de 70-80 kilómetros, 100-120 kilómetros, hasta 200 kilómetros, traían la materia prima para aquí. ¿Cómo lo hacían? Seguramente había redes de intercambio, no es que viniesen en cada viaje, no, eso es una red, porque hay lo mismo que había poblados aquí, prehistóricos aquí, había poblados por aquí, y iban haciendo su interrelación comercial por redes, ¿vale? Y al final llegaban los objetos a donde tenían que llegar. Aquí necesitamos siles porque no lo tenemos, pues llega. Aquí tenemos, por ejemplo, este hacha de aquí, trozo de hacha es de eclogita. Y este trozo de hacha es de eclogita. La eclogita no existe tampoco en la costa de Granada. La cantera principal está en la Sierra de Baza. ¿Cuántos kilómetros hay de la Sierra de Baza aquí? Unos cuantos, ¿verdad? ¿100 qué? ¿150? Bueno, los que sean. Pero imaginaros cómo son las redes de circulación en la prehistoria. De la eclogita de Baza sale hacia la zona de Cuenca, hacia la zona de Ciudad Real, hacia la zona de Alicante, hacia la zona de las sierras de Málaga y hasta Cádiz. Ahí veis lo que son las redes de circulación. ¿Qué pasa? Que si no investigamos de qué tipo de rocas son, no sabemos si son rocas locales o son rocas que vienen de fuera. Entonces, todo eso nos da indirectamente una pista sobre cómo se movían estos prehistóricos de la prehistoria reciente. También otra cosa curiosa, ya desde el Paleolítico, y aquí estamos en el Neolítico y Calcolítico, en las zonas de interior, hasta 200, 300, 400 kilómetros, encontramos conchas marinas perforadas para colgárselas. Con lo cual, yo muchas veces digo sílex o rocas duras por malacofauna marina para adorno. Seguramente había un trapicheo ahí interesante. ¿Qué ocurre? Que son de los pocos restos materiales que se conservan. No solamente habría intercambio de ese tipo, habría de otros restos perecederos, intercambio de ideas, intercambio de personas, pero siempre imaginaros una red muy amplia de poblados de culturas muy similares, ¿vale? Porque esa es buena pregunta. Pues mira, estas láminas, esto no lo hace cualquiera. Estas son láminas que se llaman de producción especializada, ¿vale? Estas seguramente venían ya hechas, y además venían hechas para enterrarlas en sepultura, como esas del Monte Hacho, ¿vale? Sin embargo, hay otras piezas más someras, que se pueden dar varios golpes o tallarlos de una forma más simple, que se puede utilizar para pequeñas cosas que sí se podrían tallar o retallar en la zona. Pero básicamente las piezas importantes venían ya talladas, ¿vale? Porque la población en esa época del Neolítico y Calcolítico estaba muy especializada. No cualquiera sabía tallar, no cualquiera sabía, digamos, fabricar esto de aquí, que increíblemente es un brazalete de piedra en los inicios de la fabricación. Imaginaros, de esto, para que se quede una cosa así, imaginaros, hay que saber hacerlo, según el tipo de roca, se te rompe o no se te rompe, cómo lo hago, qué piedra utilizo agua con arenisca o no, en fin, que hay que saber. Entonces, todo eso en la prehistoria, cuanto más se avanza, más se va especializando los trabajos. Y además se va notando que los artefactos son más perfectos, mejor hechos, ¿no? Otra de las investigaciones que hemos podido realizar, que está en curso de estudio, es una prospección arqueológica puntual en el término municipal de Salobreña. El director, el arqueólogo David Expósito Manga, que no está aquí, vive en Baza y no ha podido venir, y nosotros hemos estado como colaboradores con José Juan Redondo, el geólogo que antes he comentado, que ha sido el que está estudiando realmente todo el material de rocas y de rocas duras y de siles. Si veis aquí, este es el panorama de los yacimientos prehistóricos del término municipal de Salobreña, que está ahí entre la línea discontinua negra. Aquí hay yacimientos que ya pertenecen a Motril, los veis, ¿no? Eso están muy cerca y lo he incluido. Si veis, los rojos son del Neolítico, los azules, edad del cobre o calcolítico, y los de edad del bronce están en negro, ¿no? Veis cómo hay yacimientos donde hay una prolongación del asentamiento de la población,
como la Cueva del Capitán, por ejemplo, como en el Monte Hacho, que ya lo hemos comentado, en el Peñón de Salobreña, curiosamente, ese islote que habéis visto, que se hablaba de, bueno, que si había una ermita, que si no sé cuánto, sabéis que eso estaba frecuentado desde hace por lo menos 7000 años. ¿Qué significaba? Que si había 500 metros de mar, esa gente tenía que llegar de alguna manera, a lo mejor no llegaban nadando. Como decía Arteaga, es una prueba indirecta de unos comienzos de la navegación, ya en esa época, de hace unos 5000 años, 5000 o 7000 años, ¿vale? Porque hay cerámica del Neolítico antiguo también. Entonces este es el panorama. La prospección que realizamos fue en la zona norte del término de Salobreña, desde el Obre hacia arriba, y se encontraron una serie de yacimientos muy interesantes, ¿vale? También prospectamos un poco la zona del Tajo de Salobreña y prospectamos un poco también el Peñón de Salobreña. De lo más interesante de esa prospección, de lo más interesante, hay muchas cosas interesantes, salió, ay, ya se me ha ido ahí esto. Tenemos un barranco de Salobreña donde encontramos lo que yo creo que, esto es una hipótesis que yo planteo sin analítica absoluta, ¿vale? Lo que yo creo que es el conjunto de artefactos más antiguos hasta ahora de la costa de Granada. Estamos hablando de un paleolítico medio probable, no seguro porque no tenemos forma de analizar esto, y esto salió en una zona, en una escombrera de una cueva, ¿vale? Con lo cual están fuera de contexto. Ni podemos datar esos útiles en sí, no hay forma de datarlo, por, ¿cómo se llama esto? Sí, por forma físico-química, ni podemos datar los estratos donde salieron, porque están fuera de contexto. Pero por tecnotipología, esto se acerca mucho al Paleolítico Medio, y ya los protagonistas no somos nosotros directamente, es el hombre de Neandertal, ¿vale? De 40.000 años para atrás tenemos el hombre de Neandertal. Además, esto lo mismo puede tener 40.000 años que puede tener 80.000 años, o 120.000 años. Porque tenemos neandertales, los neandertales, digamos, arcaicos, empiezan en torno al 300.000, ¿vale? Imaginaros. Pero sí, esto es lo más normal que puede tener entre 100.000 y 40.000 años, pero no podemos concretarlo. En esos materiales también había lo que antes hemos dicho, de producción laminar especializada, que se distingue rápidamente, esos cuchillos, esas láminas del Neolítico final calcolítico, esta y estos son fragmentos distales o mediales de esas láminas, que son más recientes. Y después salió una serie de objetos aquí intermedios que lo mismo pueden ser o más antiguos o más recientes. Aquí tenemos una de las joyas de la corona, que son un conjunto de adornos, ¿vale? Esto es un canino de lince perforado. Para perforar ese canino de lince, José Juan Redondo también le hizo una investigación para ver la cadena operativa para hacer ese agujero. No es que coger el diente y hacerlo así, no, no. Eso lleva una cadena operativa que la hemos investigado y que no es el momento aquí de transmitirla. Estos son conchas tubulares, antalis, conchas tubulares marinas, y esto es una litorina obtusata, también perforada, todo ello para ensartarla en un cordón, bien colgársela del cuello, colgársela de la muñeca, de las tobilleras, del pelo, de las prendas, pero es curioso porque este conjunto parece ser muy típico del Paleolítico superior, concretamente de hace 30.000, 20.000 años, de la costa sur mediterránea nuestra y del Levante, ¿vale? Se da mucho esta tríada, ¿vale? O por lo menos estas dos. Puede ser un rasgo distintivo de grupos, yo qué sé, de grupos humanos que tenían eso. En el norte de España cambian un poco los colgantes. En Portugal se parecen, pero no son diferentes, en fin. También se encontraron una serie de restos de huesos, fundamentalmente, y dientes de cabra, de ovicaprido fundamentalmente. Ya habló de un barranco, de una escombrera, sí, de una cueva. Sí. ¿Y la cueva? La cueva, punto suspensivo. La cueva está... No, no te hablo de la cueva está prácticamente expoliada, porque esas escombreras la produjeron seguramente, según hemos visto marcas de picos, marcas de, en fin, de haber picado para sacar ese sedimento, para buscar mineral, entre comillas. Aflora hierro, no sabemos si lo que buscaba el geólogo José Juan lo está mirando, dice que es posible que fueran prospectores de hierro, final del siglo XIX, principio del siglo XX. Hemos estado mirando las concepciones mineras y todo eso, y según... Eso es, prospecciones en cuevas. Coño, en toda la Sierra Luja, por ejemplo, ¿no? Pero que la cueva está, que la cueva está. Es que me ha extrañado. No. A ver, hemos hecho la topografía de la cueva y todo, sabemos el potencial arqueológico que tiene, el 90 y tantos % de la cueva está, eso estaba colmetado casi hasta el techo, y solamente quedan en algunas zonas algunos relictos de sedimentos
que esperemos que en un futuro se puedan estudiar. Lo primero que nos gustaría hacer es un cribado de la escombrera, y en la siguiente fase a lo mejor se pueden excavar los sedimentos que quedan, pero claro, ¿qué pasa? Proyectos de investigación, financiación, equipo multidisciplinar, etcétera, etcétera, que eso lleva su tiempo, pero por lo menos que quede un poquito ahí en el aire, sin saber mucho dónde está la cueva, ni lo que queda ni nada, porque entonces, si levantamos la liebre muere, la liebre muere, ¿vale? Entonces, bueno, aquí sí, ya porque nos queda un poco tiempo, y vamos a intentar hacer, dentro de la prehistoria de la península ibérica, vamos a intentar incluir o incrustar de alguna manera la prehistoria de la costa de Granada. Es un trabajo, digamos, arduo, difícil, con los pocos datos que tenemos, pero, hombre, por lo menos vamos a dar alguna pista, ¿no?, de lo que ya conocemos, ya que lo tenemos. Aquí tenéis los grandes bloques de la prehistoria, con sus líneas del tiempo cronológicas, que no es, digamos, una línea, digamos, homogénea, sino que el paleolítico, si lo tuviese que poner aquí en 1.000.000 de años, tendríamos, yo no sé cuántos metros tendríamos, pero bueno, por reducirlo, porque nos quepa aquí, lo tenemos de esa manera. Tenemos paleolítico inferior, paleolítico medio, paleolítico superior. En el inferior, los protagonistas, que sepamos hasta ahora, no somos nosotros, Homo antecesor, Homo heidelbergensis, y en el paleolítico medio, hombre de Neandertal. A partir de 40.000, aproximadamente, 37-38, ya llega el Homo sapiens, de lo que se sabe hasta ahora, ¿vale?, que ya es paleolítico superior. Entonces, ¿qué nos encontramos en la costa de Granada? Vamos por etapas, ¿no?, para no liarnos mucho. Dentro del paleolítico, lo que hemos dicho, lo del Barranco de Oñate, esto es una propuesta. Podemos tener casi paleolítico medio en Barranco de Oñate. De paleolítico superior, podemos tener paleolítico superior también en el Barranco de Oñate, los adornos que hemos dicho. En la cueva de los murciélagos, ¿os acordáis? Dijimos magdaleniense, 14.000 años, tenemos paleolítico superior. Esto hasta hace nada, hasta hace, ¿cuánto?, 3-4 años, no existía el paleolítico en la costa de Granada. Ahora que se están haciendo investigaciones, pues está saliendo el paleolítico como era natural. De mesolítico, ¿qué tenemos de mesolítico? Cueva de los murciélagos, los cestillos de la cueva de los murciélagos son mesolíticos, eso sería aquí, mejor aquí. Mesolítico, cueva de los murciélagos, los cestillos. Tenemos en el abrigo Zacatín, los niveles de base del abrigo Zacatín son mesolíticos. El nivel de base de la cueva del Capitán posiblemente fuera mesolítico, pero no se ha datado con carbono 14, con lo cual ni aparecieron útiles tampoco que se pudiesen reconocer, sino restos de pescado, restos de animales, restos de peces. Había ocupación humana, pero estaba por debajo del neolítico, pero no sabemos si era un neolítico muy antiguo o si era un mesolítico. De neolítico ya es una época de expansión en toda la costa, que se conocen ya muchas más cosas. ¿Qué tenemos? Tenemos en el Monte Hacho y Peñón de Salobreña, tenemos neolítico, en la cueva de los murciélagos, por supuesto, en las cuevas clásicas, murciélagos, capitán, campana, intento, tenemos neolítico, fundamentalmente. En el primer poblado descubierto, que lo descubrimos en el año 2014, en la zona del Tajo de los Vados, un resto de un poblado neolítico, que es el primero que se encontró en toda la costa de Granada, y publicamos un pequeño articulillo en 2014. También hemos visto que en el abrigo Zacatín, los dos periodos posteriores al mesolítico eran neolítico antiguo. ¿Qué tenemos de lados del cobre? Estos son solamente algunos yacimientos, tenemos como 50 o 60 yacimientos que salen en la bibliografía prehistóricos, pero que se conocen muy poco la mayoría de ellos. Estos son los que se conocen un poquito más. De edad del cobre, tenemos materiales de edad del cobre, siempre cerámica, en el Monte Hacho, en el Peñón de Salobreña. Tenemos edad del cobre en Salobreña, en la zona del Castillo y Paseo de las Flores, y es posible que en la cueva de los murciélagos haya algo de edad del cobre. En la cueva del Capitán es posible que haya algo de edad del cobre, los materiales que se sacaron no están muy claros. La edad del bronce, ya hemos visto que había muchas necrópolis, muchas tumbas de la edad del bronce, es una gran eclosión de poblamiento y de ocupación del territorio. Se ocupa prácticamente todo el territorio de la costa, increíble. O sea, yo no sé, yo creo que la edad del bronce en la costa hay más ocupación del territorio en extensión, más que en el mundo romano, por ejemplo, y habría que ver en el mundo musulmán, el mundo árabe, o musulmán mejor dicho, es increíble. O sea, decía Malpica, Antonio Malpica, que él estuvo haciendo una prospección de medieval en toda la costa de Granada, que en cada barranco él encontraba cerámica que no era cerámica a mano islámica, sino que era cerámica prehistórica, en cada barranco. No en cada rambla ni en cada río, en cada barranco. O sea, una ocupación increíble en la edad del cobre, en la edad del bronce, perdón.
Bueno, hemos visto primero el marco temporal y cultural, vamos a ver un poquito el marco espacial, cómo se reparten esos yacimientos en la costa. En cuanto al paleolítico, estamos viendo ya, ¿no?, de más de 40.000 años hemos hablado, hasta unos 11.700 años, pues tenemos solamente yacimientos claros, tenemos aquí el nivel magdaleniense de la cueva de los murciélagos del Albuñol. Aquí tenéis la Rambla de la Angostura y la Rambla del Albuñol. Lo que hemos propuesto nosotros en Salobreña, en el barranco de Oñate, que habría probablemente paleolítico medio y paleolítico superior. Eso hasta ahora es lo único que podemos saber del paleolítico. Aquí hay una gran esperanza, porque hablando con el director de ese proyecto nos comentó que también es posible que haya niveles anteriores al magdaleniense, más antiguos, en torno a 20.000 años, pero eso está en proceso de investigación. En cuanto a los mesolíticos que hemos visto antes, pues tenemos unos seguros, los niveles de abrigo Zacatín, ¿vale? Tenemos los cestillos de Albuñol, que donde hay cestillos había hombres, ¿no? Pero los niveles mesolíticos de Albuñol no se han encontrado, se han encontrado nada más que los cestillos y algunos útiles más. Y tenemos hemos dicho mesolítico, y la base de la cueva del Capitán, que su investigador Manuel Pellicer propuso que podían ser de esa época, pero no hay seguridad, no hay materiales, sino solamente unos niveles de ocupación sin artefactos que sean reconocibles. Hemos dicho que el Neolítico ya es una época ya de expansión, vemos cómo se concentran principalmente en el borde de los ríos, más importante Guadalfeo, cerca de la Rambla de Gualcho, o bien de la costa, o bien de las cuevas que hay en el Cars de Calahonda, y luego la zona de Albuñol, la cueva de los murciélagos, y un pequeño yacimiento aquí en la costa también cercana, entre comillas, a Albuñol. Es el reparto de unos 14 yacimientos que tenemos del Neolítico. La ocupación del territorio sigue aumentando durante la Edad del Cobre, veis las cronologías, pasamos a unos 19 yacimientos, todos siempre que aparecen en bibliografía, que a ver, seguro que hay muchos más, pero esto nos remitimos a la bibliografía. Vemos como no solamente se ocupa la zona de los ríos, sino que se ocupan barrancos más pequeños, zonas elevadas, la costa a lo mejor está menos ocupada, pero vemos como el territorio va teniendo más importancia, ocupar más espacio en el territorio. Algo que todavía se incrementa más es lo que hemos dicho, la Edad del Bronce. ¿Veis? Que tanto hay yacimientos que están muy metidos hacia adentro, veis aquí, el 20, el 21, el repecho de la Tinajilla que hablábamos, de ahí, ¿veis? O sea, se coge un barranco y hay en la zona baja del barranco de los ríos, en la zona media, la zona alta, y eso porque no hay ninguna prospección específica, sino veríamos como el reparto del territorio saldría muchísimo más amplio, ¿no? Y bueno, y yo he intentado acelerar para que la gente no se canse mucho, y así estoy ya sin saliva ya. Primero voy a dar los agradecimientos, ahí veis, a Faustina Abeja, ya la conocéis, se ha presentado aquí de la Mancomunidad del municipio, a José García Fuente, presidente de la Autoridad Portuaria, muchas gracias, a don Gerardo Martín, presidente del Aula de Pensamiento, por la iniciativa y por seguir apoyando todo esto, a Manuel Domínguez, por supuesto, una iniciativa yo creo que brillante y que seguro que las conferencias que vienen van a estar muy interesantes, y por su esfuerzo coordinador, y que siga. A los compañeros de SEL, de nuestro grupo de investigación, Domingo Armada, lo tenemos aquí, Carlos Arompa, José Juan Redondo, el geólogo, no ha podido venir, y bueno, y al público asistente, por supuesto, por su interés por nuestro pasado histórico. Y esto es todo.